instrucciones y terminamos, ¿les parece? Ok. Muchas gracias por responder. Vamos a ir admitiendo a sus compañeros acá. Buenos días, Javiera. Buenos días, no sé si se escucha bien. Sí, escuchamos perfecto. Buen día, Bastián. Ok. Ya. Entonces, nosotros, si no tienen alguna consulta, alguna duda para iniciar, algo que quieran indicar, ¿no? No, Ya. yo no. Vale, gracias. Vamos a continuar con lo que nosotros estábamos viendo en la clase de ayer. Estuvimos viendo un poco de... Déjame admitir más acá. A Javiera Ramírez. Buen día, Javiera Ramírez. Buenos días, profe. Buen día. Estábamos hablando un poco del contexto de la clase de ayer, de un poco de estructura bacteriana, así es que hicimos un poco de revisión de las estructuras obligatorias con algunas características que me diferencian al grupo, dentro de los grupos más importantes que uno va estudiando en términos de microbiología. Por lo tanto, hoy día nos corresponde revisar las estructuras particulares y empezar como un poquito a ver cuáles son los grupos bacterianos que nos interesan un poco más por el hecho de ser relacionadas con el humano. En ese contexto hoy día se trabajan los grupos bacterianos. Nosotros no vamos a estudiar y a conocer todas las bacterias que se presentan en la actualidad, pero sí las que van a estar, las que son más conocidas, las que se relacionan un poco más con el ser humano, ¿cierto? Con los animales, los que están asociadas a la biotecnología y en esa índole. Por lo tanto, cuando vayan trabajando el capítulo y de su texto guía, se van a encontrar con otras bacterias, pero que están en el contexto. Solamente nosotros revisamos las que van a estar ligadas más a su perfil de egreso, básicamente. Después uno estudia por el interés de cada uno, básicamente. Entonces, voy a compartir la clase donde nos quedamos ayer y retomar un poquito las características. Nosotros se recuerdan que fuimos revisando estructuras obligatorias, estudiamos un poco las características del genoma. No nos detenemos mucho ahí porque vamos a hablar un poco de genética bacteriana en la unidad que viene la otra semana. Así es que ahí vamos a dar algunas ideas más claves. Por lo tanto, si se van dando cuenta, vamos dando ciertos tips de importancia que nos permiten movernos un poco dentro de la estructuración de las bacterias. ¿Pueden ver la clase ahí, cierto? Yo creo que sí. Sí, ya. Entonces, cuando nosotros iniciamos ayer, hablamos de las estructuras obligatorias y estas correspondían a la pared, la membrana, el citoplasma. Los ribosomas los vamos a trabajar en la parte de genética y ahí vamos a dar ciertas características, pero era en términos de evaluar la célula general. Sin embargo, yo les mencionaba también que las bacterias algunas tienen algunas estructuras particulares. Ojo, no necesariamente o no obligatoriamente tienen que estar presentes en todas las bacterias, y eso se los mencioné ayer. Hoy día tú podrías tener una gram negativa, y esta gram negativa ser negativa por la estructuración y presentar 3 o 4 elementos facultativos, y eso nosotros vimos que nos daba la especificidad y nos daba ciertas luces de cómo podría ser
el factor de virulencia de estas bacterias, que suelen ser, mientras más elementos facultativos tenga, más elementos de provocar enfermedad o complicaciones en el huésped genera. Cuando uno las va revisando de manera individual, tú podrías encontrar las que yo ejemplifico acá. Fimbrias, pili, flagelo, endospora y cápsula. Y hay algunos otros elementos que pueden ser bolsas de aire o vesículas de aire que están relacionadas en bacterias o asociadas más bien a bacterias marinas. Cuando veamos nosotros ecología bacteriana donde toquemos el ambiente marino como un ambiente de presencia de microorganismos, ahí lo vamos a mencionar con mayor profundidad, pero las que son de manera general son las que les estoy mencionando acá. Una cuestión interesante es que yo, por la presencia de estos elementos facultativos, uno podría caracterizar, como indica acá, género y especie, entonces meterse un poquito con la taxonomía. Y hay algunas combinaciones acá, por ejemplo, cuando uno empieza a estudiar el grupo de las bacterias positivas y el grupo de las bacterias negativas, me permiten, yo podría decir, mira, se asocia más, las fimbrias, por ejemplo, están más asociadas a las bacterias negativas, y en cierto porcentaje es así. Sin embargo, en algún momento hay una especie de las positivas que aparece con fimbria. Entonces, no es exclusivo, estos elementos facultativos no son exclusivos de un grupo particular. Siempre suele haber una bacteria que como que se escapa de las reglas, ¿cierto? Y uno cuando va estudiando su estructura aparece con estructuras del otro grupo en términos de las positivas, por ejemplo. Entonces, si nosotros vamos revisando qué significa cada estructura, nosotros tenemos dos estructuras fibrilares, que son los cilios y son las fimbrias. Entonces, muchos textos antiguos los denominan como pili. En realidad son pelos, y acá los pelos son estructuras proteínicas, ¿cierto?, que tienen algunas bacterias, y se distribuyen alrededor de la célula bacteriana o ligada a algún extremo de la célula. Y además se diferencian en el tamaño. Hay más cortos, ¿cierto? Y esos son los cilios propiamente tal, y algunos ya son más largos y ahí aparecen los pili o las fimbrias. Entonces, una bacteria podría tener ambos presentes. Entonces, ¿cuál es la composición enzimática básica? Subunidades proteínicas que son denominadas hoy día pilina. Entonces, la pilina está en la mayoría de las bacterias acuáticas, por ejemplo. El hecho de que, si ustedes se fijan en la imagen, el hecho de que una célula, en este caso un bacilo súper corto, presente pili alrededor de todo su periferia celular, hace que su movimiento sea un poquito mayor que bacterias que no lo presentaran. Por lo tanto, aquí aparece, uno, son súper numerosos, y segundo, pueden estar completamente cubriendo la célula. Entonces ahí ya le da una característica específica de movilidad. Ahora, si yo sumo eso, como en el caso de mi ejemplo, hay bacterias que combinan cilindros menores, ¿cierto?, que serían los pelos, y mayores, que son los flagelos, les da otra característica. Los flagelos se caracterizan o están más relacionados a la movilidad, pero también son o se conocen como un factor de virulencia. Eso significa que es un elemento que la bacteria utiliza para generar daño en el hospedero. Por lo tanto, bacterias que presenten esta estructura suelen subir un poquito de nivel y estudiarse un poquito más en lo profundo, es decir, ¿para qué utiliza un flagelo si ya tiene pelos de movilidad? Por lo tanto, ahí uno dice, probablemente el flagelo actúa en un proceso infeccioso. Son estructuras de origen similar, la disposición es distinta entre pelos y flagelo, o pili y flagelo. La disposición de los pili o de los pelos son generalmente homogéneas. Los flagelos no tanto. Los flagelos siempre son dispares. Puede existir una unidad, 2 unidades, 5 unidades en un extremo, o 2 unidades, una en cada extremo. Eso depende de la especie bacteriana, y ahí uno puede ir haciendo ciertas
ciertas asociaciones de grupo. Dentro de las funciones que hoy día se le conocen a los cilios y a la fimbria, en términos de estructuras cortas, motilidad o movilidad, pero también hoy día se les asigna una función de adherencia. Se adhieren a una superficie. El problema es que la mayoría de las superficies son tejidos humanos o tejidos animales, por lo tanto, el que tenga una estructura facultativa ligada a pili, a fimbrias, a flagelo, etcétera, son factores que nos indican, esa es la manera que tiene este microorganismo de asociarse a un hospedero y en la mayoría de los casos provocar daño en ese hospedero. Por lo tanto, hoy día se conocen unas enzimas que se llaman adhesinas, y estas adhesinas se asocian a esta estructura y provocan la adhesión. Adhesión a tejido blando, que puede ser el epitelio, o a tejido duro, que puede ser el hueso, puede ser un diente, por ejemplo. Entonces, hoy día muchas bacterias que nosotros vamos estudiando están relacionadas en el área de la salud oral, por ejemplo. Y además se les reconoce este concepto de factor antigénico. ¿A qué se refiere un factor antigénico? Uno lo podría definir como la activación del sistema inmunológico. Entonces, una estructura facultativa que actúa como factor antigénico es esa estructura la cual es reconocida por el sistema inmunológico y se activa una defensa en el huésped. Por lo tanto, nosotros ayer, casi al final de la clase, hablamos un poco del péptido glucano en términos de factor antigénico también. Nosotros dijimos, si entra una bacteria, lo que hace el sistema inmunológico lo escanea, lo lee y dice, péptido glucano, esto es bacteriano, por lo tanto, lanza una respuesta general. Pero si entrara una bacteria y con alguna estructura facultativa, con un cilio, con una fimbria, con un flagelo, el sistema inmunológico lo que lee es esa estructura, primero. Entonces dice, cilio, perfecto, locomoción, eso significa que el movimiento y la respuesta inmunológica tiene que ser más rápido porque la bacteria tiene un elemento móvil de cómo escapar del sistema inmune. Por lo tanto, el escaneo que se hace en términos de una estructura general como el péptido glucano a una estructura particular o facultativa, sea la que estoy nombrando, pili, fimbria, cilio, flagelo, actúan como una señal de alerta más rápida y mucho más potente en el sistema inmunológico. Los flagelos es una cuestión súper distinta cuando uno lo menciona y hace las diferencias con el cilio o con los pili. Son estructuras mucho más de mayor tamaño, son estructuras que le dan una ventaja importante al microorganismo que las presenta, porque te va a dar mayor movilidad, te va a dar mayor adherencia, ¿cierto? Porque es mucho más, la longitud es mayor, y le va a dar una característica específica a la bacteria en términos de factor de virulencia. Lo vuelvo a mencionar, porque el flagelo suele ser una estructura que te indica si la bacteria es más o menos patógena que otra que no lo presente. La imagen que ustedes pueden ver acá presenta 3 tipos bacterianos con 3 tipos de flagelo, no en la composición, sino que en el número y la distribución. Si ustedes se fijan en la primera imagen, en la letra A, y según lo que nosotros vimos acá ayer, ¿cómo ustedes caracterizan esta célula bacteriana en términos de forma y agrupación? Es un bacilo, pero el otro es que están dos unidos. ¿Y ahí cómo denominamos esa agrupación nosotros? ¿Diplobacilo? Ya, ¿Sí? un diplobacilo. Características del bacilo, si nos pudieran indicar una característica más. Que se unen por los extremos. Ya, son largos, son cortos. Sí. Así que, son largos, son cortos. Y se pueden unir también, no. O son los cocos que parecen a veces que estuvieran unidos con bacilos, o es que se unen con ellos a veces. Buen punto. Los cocobacilos. Entonces,
cuando uno va viendo imágenes, esto es una micrografía de barrido, uno hace el ejercicio, hay que ir haciendo los ejercicios de leer, mira, esto es un bacilo, porque aquí tengo un largo y tengo un ancho. Pero también uno puede reconocer que la célula es pequeña, por lo tanto, nosotros podemos indicar que es un bacilo corto. ¿Te fijas? No llega a ser un cocobacilo porque tengo una diferencia importante entre un largo y un ancho. Entonces, los cocobacilos suelen ser más cortitos, se achica un poquito más la célula, ¿te fijas? Entonces, acá nosotros podríamos indicar diplobacilo corto. Esa va a ser la célula. Entonces, cada imagen que vayan viendo, traten de ir haciendo la asociación. Reconozcan forma, reconozcan asociación y den una característica. Por ejemplo, uno lo hace más con los bacilos largos, bacilos cortos, bacilos gruesos, bacilos delgados, porque eso va dando también un poco de apertura a la taxonomía bacteriana. Siguiendo con la imagen, se fijan, aparece un solo flagelo. Ese es el largo de un flagelo. Me voy a ir a la lámina anterior. Acá. ¿Se fijan los pilis acá? Ese es el tamaño del pili o del cilio. ¿Te fijas? Entonces, sí hay una diferencia significativa con el flagelo. En la lámina B aparece, bueno, aquí está tomada a la mitad, me falta el resto de la célula, pero ¿cuántos flagelos ven? La gracia de las microscopías de barrido son que les toma la foto congelada y uno puede ir viendo estructura y me permite hacer conteo. Si yo hacemos una cuenta rápida, tenemos 1, 2, Como unos Yo 20. veo como 16. 4, 5, 16. Ya, a ver, veamos. 1, 2, 3, 4, aquí 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, que deberían ir 2 en cada uno, que son muy gruesos. Lo vamos a bajar en 17, 18, 19, 20. Más o menos, mínimo 20. ¿Te fijas? Pero no tiene nada más. Pues. Entonces, esta micrografía corresponde a un espirillum. Entonces, nosotros ya sabemos cómo es el espirillum en términos de cuántas curvaturas tiene. Un espirillum, ¿cuántas curvaturas tenía? ¿Más de una? Sí, Menos de 4. Imagínate que por forma ya le dé cierta habilidad, y por curvatura, ¿cierto? Eso me refiero por forma, ya tiene cierta habilidad de movimiento. Imagínate un penacho con 20 flagelos. Triplica casi el movimiento, por lo tanto, la presencia de una estructura facultativa sí les da una experiencia distinta en términos de cinética de movimiento y también de metabolismo, porque va a ser más rápido probablemente en un fluido en busca de alimentación un espirillum que un pobre vibrio que está ahí con un solo flagelo y que tiene que movilizar una estructura completa, ¿se fijan? Miren la letra C. Eso es una maraña de flagelos. Eso significa, si pueden describir la célula que está en la lámina C? yo creo que es un bacilo largo. Ya, un bacilo largo. ¿Único o doble? Se ven como dos, pero no estoy seguro. Sí, el otro como que no se Sí, ve se ven bien dos. la Uno división. cortito. Sí, acá realmente es un solo bacilo. Y corresponde a una especie que se llama Proteus vulgaris. Lo entretenido de los Proteus vulgaris, a diferencia de los Spirillum y a diferencia de los vibrios, es que tiene flagelos en toda la periferia. Entonces se reconoce como una flagelación perítrica. Por lo tanto, tiene una movilidad que no se imaginan ustedes en una placa de Petri cómo se ve. Excepcional. Por lo tanto, si nosotros lo evaluamos solamente por virulencia y por presencia de flagelo, considerando que el flagelo, ¿cierto?, además de darles un movimiento específico, los posiciona en un rango de patogenia,
yo podría decir que este vibrio puede que sea menos patógeno que este Proteus por la cantidad de flagelos que presenta. Eso por un lado. Pero segundo, ¿cierto? Segunda idea, en términos energéticos, ¿cierto? Imagina lo que va a hacer para esta célula bacteriana mover esa cantidad de flagelos. Por lo tanto, requiere una energía extremadamente alta. Por lo tanto, ese movimiento se va a realizar con mucha inteligencia. Eso significa, solo si está segura la bacteria de que va a poder trasladarse a obtener ese nutriente, lo va a hacer, porque cuando enganche ese movimiento, cuando llegue al lugar del nutriente, va a llegar un poco extenuada, ¿cierto?, en términos de energía. Por lo tanto, si no se le va a retribuir esa energía de inmediato, probablemente va a dejar que la lleve el movimiento o el flujo del ambiente, ¿cierto? Y va a preferir ese movimiento más lento que enganchar toda la cinética. Y una cuestión que conversábamos ayer, el concepto de célula, y voy a insistir en eso, el concepto de célula simple solamente está ligada a la falta de tantos compartimentos como lo que nosotros conocemos en la célula eucarionte. Por lo tanto, por eso es compleja la eucarionte. Pero la bacteriana es simple en el sentido de tener 3 o 4 elementos. Pero cuando uno va uniendo estos elementos, te das cuenta que no es tan simple como pareciera. Hay ciertos movimientos que les entrega el flagelo a la célula y generalmente son movimientos de rotación. Por lo tanto, al hacer un movimiento de rotación o rotativo, hace que el movimiento sea más controlado y mucho más, con una velocidad mayor. En términos de este flagelo, para que ustedes lo vayan conociendo, aparece un esquema un poco más didáctico que lo presenta como con 3 zonas estructurales bien importantes. Una de esas zonas es el filamento del flagelo, el que queda desde la membrana externa hacia afuera, propiamente tal, pero tiene una estructura de proteína que está enganchada a la membrana, que se llama gancho, que es el que hace el movimiento. Entonces, este gancho tiene una formación curvada, ¿cierto? Y es la forma que le da la posibilidad de generar rotación en el eje, en su mismo eje. Por lo tanto, ahí aparece el movimiento rotativo del flagelo. Ahora, la complicación es la carga energética que necesita para movilizarse. Hoy día se reconocen casi 40 genes asociados solo a la movilidad del flagelo. Cuándo moverlo, cómo enganchar el movimiento, aumentar la velocidad, y eso es energía. Por lo tanto, si la bacteria decide mover ese flagelo, tiene que estar segura de que tiene la energía, y eso va súper ligado a los nutrientes para poder realizarlo, si no, no lo va a movilizar. Es mucha energía que se necesita. En términos de composición, son subunidades proteínicas de flagelina, que es una enzima que está en ese flagelo. Los movimientos, la mayoría de ellos son semirrígidos y helicoidales, por el hecho de tener un gancho y hacer este eje rotatorio. Y yo solo nombro los anillos, pero son anillos genéticos, por lo tanto es información genética que lo desarrolla. Por lo tanto, en algún momento, cuando nosotros vayamos conociendo mejor la célula bacteriana, nos vamos a dar cuenta cuáles son los puntos débiles que tiene una bacteria. Y son los puntos débiles que uno va indicando y decir, ok, no quiero destruir a la bacteria completa, pero quiero inmovilizarla, y uno va y destruye filamento, uno va y destruye flagelo, nada más, la dejas que siga su vida, pero sin una capacidad móvil, que es la capacidad que la hace un poco más importante y capaz de moverse por un tejido. Si ustedes se fijan en la fotografía que aparece descrita acá, es una micrografía de barrido también en términos de electrónico, de microscopio electrónico, y aparece una célula bacteriana, ¿cierto? Y aparece la descripción del flagelo en términos de imagen. Entonces, cuando uno va dibujando los flagelos y los dibuja así como bien Walt Disney, con el gancho, el filamento, no es que se haya inventado esa forma, sino que realmente es así.
Básicamente es un motor. Se fijan, acá está la curvatura del gancho, aparece el flagelo, ¿cierto? Y tiene el enganche, que es como el motor que está ligado en la membrana celular y es donde se energiza el flagelo para obtener la fuerza motriz de protones que necesita para realizar todo el movimiento. Por lo tanto, hoy día sí es una estructura totalmente conocida y totalmente súper estudiada en términos de fluidos que se puede movilizar. Ojo, la presencia de los flagelos puede ser diversa. Ahí puede ser monoflagelar, eso significa un solo flagelo. Puede ser perítrico, eso significa estar presente en toda la periferia del microorganismo, y aquí puede ser bacterias negativas, son las que más presentan esta estructura. Las positivas es muy difícil que aparezca, son súper restringidos. Y en movilidad, en funciones que ustedes podrían asociar esta estructura, aparecen 3: motilidad o movilidad, quimiotaxis, y también trabaja como factor antigénico. Eso significa que es la estructura que reconoce el sistema inmunológico en el hospedero. La quimiotaxis tiene relación con la movilidad que puede hacerse en términos de células. Tiene la habilidad de trasladar a la célula o a un grupo de células, ¿cierto?, según señales químicas, en distintos factores, la mayoría huyendo del sistema inmunológico. Otra estructura, si nosotros tuviésemos que, por ejemplo, lo que yo mencionaba recién, si tuviésemos que caracterizar qué bacterias tienen una estructura particular y cuáles no, yo diría que esta es exclusiva y representativa de la gram negativa. Todas las gram negativas tienen un flagelo y las más patógenas, ¿cierto?, tienen 1, 2, 3, 50 flagelos. Sin embargo, uno empieza a ver que hay grupos bacterianos que no cuentan con estas estructuras facultativas. Una de las más importantes y que solo van a encontrar ustedes en gram positivas son las endosporas. Entonces, las endosporas son una variante bien especial de las bacterias. Ojo, no confundir con las esporas de los hongos, es totalmente distinta. ¿Y por qué hacemos la diferencia en endoespora? Porque esto podría ser espora, como lo dice el título. Pero aquí hay que hacer una aclaración, es una endoespora. Eso significa que se forma, o la bacteria la forma desde su interior, desde su ADN. Esa es la diferencia con las esporas de los hongos. Las endosporas, ¿cierto?, tienen varias características. Vamos a revisar las características y nos vamos a ir luego a la estructura. ¿Qué características tiene esta endospora? Primero, que a la bacteria que la presente le entrega alta resistencia al calor, alta resistencia a la radiación y alta resistencia a la desecación. Por lo tanto, es mucho más operativa que el mismo péptidoglucano. El péptidoglucano o glicano o mureína, que son sinónimos de la estructura, en gram positivas, como es más gruesa, le da más resistencia, pero no es la misma resistencia que te puede entregar una endospora. Tiene una restricción, solamente está presente en 2 géneros, el género Bacillus y el género Clostridium. Ninguna otra bacteria ni grupo bacteriano de gram positivas se le reconoce esta estructuración. Por lo tanto, a los Bacillus y a los Clostridium los posiciona en un nivel más alto en la evolución bacteriana, por decirlo así. Son mucho más exitosos en ambientes hostiles, por ejemplo. ¿Cuándo se forman? Y esa es una cuestión metabólica importante. Se forman después de un estrés, y generalmente es un estrés nutricional y es un estrés abiótico. Eso significa, si empiezan a disminuir los nutrientes y la temperatura empieza a fallar en términos de su calidad de vida bacteriana, es la indicación de decir sí, hay que
desarrollar una endospora y bajar a un estadio que nosotros conocemos de latencia. Entonces, un bacilo, ¿se acuerdan? Puede ser cualquier bacilo de los que revisamos ayer, puede ser un diplobacilo o un streptobacilo. Si sus condiciones ambientales son muy desfavorables, el bacilo lo que hace es decir, perfecto, no voy a poder subsistir en este ambiente, vámonos a la etapa de endospora. La etapa de endospora o la etapa de latencia es una etapa de una baja de metabolismo importante, es el mínimo metabólico. Y ese mínimo metabólico puede durar días, meses, años, siglos. ¿Hasta cuándo? Hasta que las condiciones del medio sean lo más favorables, iniciará con un potencial de agua mínimo y germinará nuevamente la endospora, ¿cierto? Y me va a dar origen a un bacilo dependiendo de la especie, si es Bacillus o es Clostridium. Por lo tanto, es una estructura bien importante en términos de la sobrevivencia de un microorganismo ligado a estos dos géneros. Es súper entretenida el desarrollo de la endospora, pero para el grupo microbiano, para el grupo bacteriano. Cuando nosotros extrapolamos, ¿cierto? Y nosotros decimos, ¿qué nos podrá afectar a nosotros como humanos, ¿cierto? O en animales, que una bacteria tenga la posibilidad de generar una endospora, es lo peor que nos puede pasar, porque significa que no la puedo eliminar, ¿no? Porque no solamente les da resistencia al ambiente hostil que pudiese existir en algún momento, sino a todas las acciones que yo pueda realizar para eliminarla. ¿Se acuerdan de los estudios de Pasteur? Sí, ¿Se acuerdan? ¿Recuerdan ustedes en qué trabajaba Pasteur? ¿cómo en qué trabajaba de su estudio o de su trabajo normal? ¿De sus estudios? Yo me acuerdo que trabajaba como con temperatura, viendo qué le pasa a los microorganismos. Ya, bien, Eliezer. Entonces, Pasteur lo que hizo, ¿cierto? ¿Y tú recuerdas algún rango de temperatura que estaba trabajando? No, no, los rangos no. ¿No? Entonces, ¿por qué mencionamos a Pasteur? Porque estos fueron un dolor de cabeza para Pasteur. Cuando él empezó a decir, parece que hay bacterias que pueden contaminar, después se le ocurre la gran idea de utilizar la temperatura para eliminar bacterias, y este fue la piedra del zapato del pobre Pasteur. O sea, se encontró con estas bacterias y ¿qué pasó? Se encontró con que no puede eliminarlas. Entonces, él hace sus escritos, ¿cierto? Y dice, diseñé un protocolo que le voy a colocar mi nombre, ¿cierto? Porque eso es clásico en la biología, y se llama pasteurización. Entonces, la pasteurización consiste en llevar a 60 grados Celsius un producto y así yo puedo eliminar la mayoría de las bacterias que están naturalmente en ese producto. Entonces, ese es como fue el trabajo investigativo de Pasteur. Pero se encuentra con estas bacterias que él agrega 60 grados y agrega 60 grados y agrega 60 grados y la bacteria sigue creciendo y sigue creciendo el triple, el doble. Entonces, ¿se acuerdan que yo les dije que tenía un amigo Pasteur? Sí, ¿Recuerdan por ahí al amigo de Pasteur? Vamos a hacer, en ese tiempo debería haber existido algo como el WhatsApp, para que se conocieran todos estos personajes. Van a tener que conocer al amigo de Pasteur, entonces. El amigo de Pasteur es Tyndall. Y vamos a hacer una actividad con Tyndall entonces. A ver, si ustedes se fijan en la fotografía, tengo 4 fotografías acá, que son 4 vistas al microscopio con una tinción de fluorescencia. Que son las tinciones que se utilizan para evaluar la presencia de la endospora en bacterias. Entonces, punto 1 está ligada al género Bacillus.
y al género Clostridium. Punto 2, eso significa que puede estar dada en diplobacilos o en cadenas de bacilos, que son la streptobacilos. En esta imagen, este es un consolidado y es consecutivo, es decir, esta es la imagen 1, la 2, la 3 y la 4. Entonces, si ustedes se fijan, lo que está negro completo es la estructura, la célula bacteriana bacilar. Y la estructura que está fluorescente en blanco, que de hecho la luminiscencia va quedando como reflejo hacia afuera, es la espora, la endospora del bacilo. Acá la podemos nombrar como espora porque está afuera. Pero fíjense en esta otra fotografía. ¿Dónde están viendo la luminiscencia? ¿Dónde ve la luz fluorescente, blanca? Adentro. Dentro del bacilo, ¿te fijas? Entonces, Sí. en todos los bacilos uno puede ver dentro más pequeñas, como la misma forma del bacilo, pero más chiquita, ¿cierto? Si nosotros lo usamos así como un poco más coloquial el concepto. Si yo veo que mi bacilo está formando su endospora ya, ¿tú qué podrías asumir o qué puedes hipotetizar del medio en el cual se encuentra ese bacilo? ¿Es el medio más óptimo para sobrevivir? No, le está haciendo No. hostil o Exactamente, porque para verse obligado a hacer eso. exactamente, ¿te fijas? Ese es un concepto súper, Javiera, súper bueno que usaste, hostil. Ujú. Los medios ambientes hostiles te llevan al estrés de una bacteria. Por lo tanto, ya está siendo estresante para él. Por lo tanto, ya recibió la señal del ambiente que tiene que irse a latencia porque no va a lograr sobrevivir. Si ustedes se fijan, en la siguiente imagen, ¿pueden ver alguna célula bacilar? ¿O no hay bacilos como célula? Porque aquí yo veo mi bacilo, acá también, acá lo estoy viendo con su endospora en formación. Te fijas que hay endosporas más pequeñas acá, pero aquí ya tengo una endospora más grande. Entonces, esta fotografía muestra distintos estadios o distintos estados de formación de la endospora. Aquí hay una endospora inexistente, ¿cierto? Pero aquí ya tengo la formación de la endospora, aquí ya tengo un estadio mayor. Entonces, cuando el bacilo va formando su endospora, lo desarrolla dentro y la libera hacia el medio. Cuando la espora se libera al medio, ya no existe célula bacilar, se degrada el bacilo. Por lo tanto, es la representación de esta imagen que yo estoy indicando acá, donde yo solo observo la estructura de la endospora. Y así va a seguir hasta que las condiciones, y usando el concepto de Javiera, cuando el medio comience a ser menos hostil, el estrés ambiental sea menor, exista la posibilidad de un pulso húmedo, de un potencial de agua, ¿cierto? Y mi bacilo vuelva a desarrollarse, vuelva a germinar en términos de esporulación. Todo este proceso de desarrollo de endospora se llama esporulación. En algunas especies de bacilos y clostridium, que son los únicos que la forman, suele tardar de 6 a 8 horas en formarse. Por lo tanto, es muy rápida la formación y puede estar millones de años en ese mismo estado. Los bacillus, el género Bacillus, básicamente es un género ambiental, son bacterias ambientales. Clostridium nos causa un poquito más de daño en términos en el área de salud. Hoy día hay una especie, la más conocida de este grupo, se llama Clostridium difficile, y es una bacteria que hoy día está posicionada en el hospital, ¿cierto?, en todos los centros de salud, y causa un montón de enfermedades e infecciones. Entonces, cuando uno dice, ¿por qué es tan difícil sacarla de ahí? Porque tiene la posibilidad de desarrollar endospora. Por lo tanto, todos los protocolos de asepsia, de eliminación por productos químicos, no funcionan mucho porque la espora es resistente a todo lo que nosotros podemos agregar. Por lo tanto, es un beneficio evolutivo que tienen las bacterias. Los bacillus, lo mismo.
hay bacillus que causan muchas infecciones, más que infecciones, intoxicaciones alimentarias, porque cuando está como espora, es muy fácil que quede adherida a ciertos sustratos. Entonces, por ejemplo, en cereales o en granos que se almacenan por mucho tiempo, en arroz, en quinoa, en avenas, en trigos, se adhieren súper fácil. Como todos esos productos se almacenan por mucho tiempo, es muy fácil que puedan provocar alguna intoxicación en humanos, por ejemplo, cuando esos productos tienen bajos tiempos de cocción y bajas temperaturas de cocción. Por lo tanto, están ligados a un componente ambiental y están ligados a un componente de salud humana. En términos de concepto, cuando yo les digo el bacilo desapareció, se degradó la estructura de peptidoglucano y solo está la espora, ahí yo lo nombro como esa estructura, como endospora. Y al bacilo se conoce como estado vegetativo, como bacteria, a eso se le llama la célula vegetativa. Por lo tanto, si yo me voy a la imagen y tengo que usar estos conceptos, en esta primera imagen que estoy mostrando, si yo estoy viendo al bacilo propiamente tal, esto sería mi célula vegetativa, pero también estoy observando endosporas. Por lo tanto, depende de la estructura que yo estoy observando en el medio, yo puedo indicar qué nivel de estrés podría tener el microorganismo y podríamos más o menos hacer hipotetizar, ¿cierto? ¿Cuándo empezarían a faltar los nutrientes? Si yo voy teniendo esto a las 8 de la mañana y más o menos puedo calcular cuántas horas se demora en el proceso de esporulación, yo esperaría que quizás 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 o 5 de la tarde voy a tener este escenario solamente endosporas. Por lo tanto, puede ser la indicación. Uno a veces estresa al bacilo, le vamos quitando nutrientes, les voy cambiando pH, les voy bajando temperatura, para obligarlos un poco a desarrollar la endospora y empezar a estudiarlos dentro de su cinética bacteriana. Y es uno de los beneficios de trabajar con bacterias, porque uno puede hacer un estudio de ciclo de vida bacteriano, ¿cierto? En 24 o en 48 horas, son súper rápidos, entonces es ideal para el estudio. Los bacilos tienen las mismas características que nosotros hemos visto en términos de la célula vegetativa. Sin embargo, en el estado de latencia, que va a ser la presencia de la espora o de la endospora, tiene características estructurales súper distintas. Entonces, acá la imagen muestra la estructura que ya conocemos desde ayer de una bacteria gram positiva y la que vamos a aprender hoy día, que aparece la estructura de la endospora como célula o célula latente. Lo único que tienen igual, ¿cierto? Similar, es el ADN. Cuando la bacteria se da cuenta de que el ambiente es súper hostil, como decía la Javiera, va a proteger el DNA. Es el DNA el que se empieza a encapsular, ¿cierto? Junto con los ribosomas y se endurece su pared, ¿cierto? Del nucleolo y empiezan a sumarse distintas capas de distintos elementos. Un péptidoglucano súper duro que va combinando calcio y eso hace que genere un exosporio que se llama una cubierta externa calcárea muy difícil de romper. Por lo tanto, la endospora hace protección, una cierta capa protectora para el DNA y los ribosomas de la bacteria original. Por lo tanto, ese DNA y ese ribosoma son los elementos que se cuidan para cuando la bacteria reconozca un ambiente un poco más amigable, ¿cierto? En términos de nutrientes o en términos de pH o temperatura, se enganche una cinética, ¿cierto? Genética, y eso haga que empiecen los procesos de duplicación bacteriana, se degrada esta capa de calcio, ¿cierto? Y la bacteria vuelve a presentarse en un estado vegetativo con el péptidoglucano, con la membrana, etc. ¿Cuándo va a pasar eso? Cuando estén las condiciones positivas. ¿Cuándo va a ser ¿cuándo van a estar esas condiciones positivas? Cuando la bacteria lo determine.
Si ustedes se fijan en la imagen, ¿cierto? Esta es la composición que tiene básicamente la espora. Es una estructura totalmente deshidratada, por lo tanto los componentes son más resecos y eso los hace más rígidos. La copia del ADN es idéntica a la de la célula vegetativa. Indicamos que contiene los ribosomas y esta copia, ¿cierto? Pero además genera adhesión de calcio, ácido dipicolínico, que es un ácido muy similar a la cola de pentapéptido, ¿cierto? Trabaja de la misma manera. La corteza es de péptido glucano deshidratado, mucho más duro, y suma una capa externa de queratina, que es la que sella y les da la protección máxima a la estructura completa. Por lo tanto, esa composición hace que sea o que tenga la resistencia que nosotros le conocemos hoy día. El tiempo de desarrollo depende de la especie y del género entre Bacillus y Clostridium, pero también es un elemento donde nosotros podemos hacer taxonomía. Eso significa, depende de la posición de la espora, yo podría decir si es del género Bacillus o si es del género Clostridium. Si es del género Bacillus, la mayoría de las esporas, como muestra mi diagrama al final de la diapositiva, del género Bacillus suelen ser esporas con posición central. Eso significa que el desarrollo empieza desde el centro de la célula. O en algunas veces comienza en algún extremo. Puede ser extremo superior o extremo inferior, pero básicamente o es central o es apolar, asumiendo que es en los polos, en los extremos. No le ocurre ninguna deformación al bacilo, en términos de que se deforme por presentar su endospora. En cambio, el género Clostridium sí se deforma. ¿Y cómo se deforma? Porque el desarrollo de la endospora siempre es en un polo, siempre, siempre, siempre. No es en el centro, siempre es en el polo. Y cuando se forma en el polo, el bacilo se empieza a deformar en el contorno de la endospora. Entonces, yo lo dibujé acá con unas formas y te queda, cuando forma la endospora, te queda el bacilo, ¿cierto? Te queda el bastón, pero en el extremo te queda una forma más ancha, con una anchura distinta. Y a eso se le llama deformación por formación de endospora. Entonces, si esto lo encuentro yo en un frotis, yo asumo, ¿cierto?, que por esta formación es un Clostridium, no es un Bacillus en términos de género. Por lo tanto, la descripción de la endospora está también ligada a la taxonomía, a establecer, ¿cierto?, las diferencias. Y el proceso de esporulación es el que pueden ver en la imagen, que parte, ¿cierto?, con lo que nosotros indicábamos en términos del estrés que podrías encontrar, y las distintas duplicaciones, ¿cierto?, y los enmascaramientos que tiene el DNA y el ribosoma en términos de cubiertas protectoras hasta que la espora quede libre. Hay un concepto de la endospora que es súper clásico. No mucha gente las conoce, no fueron unas estructuras que se conocieron hace muy poco. Perdón, y están ligadas también a que vino a echar abajo varios mitos en relación a los microorganismos. Uno de los más clásicos ocurrió en los años 20 y en los años 40, en las aperturas de las tumbas de los faraones en el antiguo Egipto. Yo no sé si ustedes han escuchado, pero ustedes son re chicos, pero capaz que en algún momento lo escucharon. No sé si escucharon en algún momento la maldición de las momias de egipcios. Entonces, mucho tiempo para atrás se decía que había una maldición que si se abría o tú participabas dentro de en la apertura de la sarcófago de las momias, todas esas personas morían de forma trágica y dolorosas. Entonces, básicamente cuando uno va conociendo la microbiología, se van echando mitos abajo, porque si uno considera que las endosporas bacterianas pueden sobrevivir por mucho tiempo,
muchos de los microorganismos que se liberaron cuando se abrieron las tumbas en Egipto, y esto ha pasado con un montón de civilizaciones antiguas que han encerrado elementos, y uno no solamente encierras el aire, también encierras microorganismos. Cuando tú das las aperturas, no solamente liberas el conocimiento en términos de cómo murió el faraón, o mira los lujos que tenía el faraón, liberas todo el contenido que estaba guardado por mucho tiempo. Por lo tanto, muchos de los microorganismos que se liberaron fueron microorganismos que tenían espora. Por lo tanto, el aspirar este aire con endosporas y el encontrar la endospora, el punto exacto de humedad y poder desarrollarse, muchos fueron Clostridium y muchos fueron infecciones y enfermedades bacterianas que en esos tiempos no tenían tratamiento, y muchas personas murieron por infecciones, pero que no tenían no ligaban a lo que mencionaban en términos de una maldición espiritual o de otro tipo, sino que era una cuestión microbiológica. Eso significa que aspiraron concentraciones inmensas de endosporas que llegaron al sistema respiratorio, que llegaron al sistema gastrointestinal y que generaron una infección en muy poco tiempo. Por lo tanto, cuando uno va viendo y conociendo la estructura, te da la respuesta a muchos misterios que en la antigüedad, por desconocimiento en medicina, por desconocimiento en microbiología, por desconocimiento en salud pública, tuvieron un fin de mortandad masiva dentro de la población humana, y uno lo va tomando porque este conocimiento también se debe ir expresando. Por lo tanto, es bien importante lo que nosotros podemos ir indicando en ese aspecto. Otra estructura muy similar, entonces si nosotros tuviésemos que posicionar una estructura con un grupo bacteriano de lo que nosotros conocimos ayer, nosotros decimos, perfecto, endospora ligada solamente a las gram positivas. Pero hay otra estructura que es similar a la endospora, pero que solamente está en las gram negativas. Entonces, si ustedes van haciendo, o si ustedes en su cuaderno colocan bacterias gram positivas y colocan las estructuras obligatorias y suman algunas estructuras facultativas, y lo mismo hacen con las negativas, van a tener un panorama más o menos claro de que nosotros no podemos decir, mira, este grupo es mejor que el otro, o este grupo es menos patógeno que el otro, porque siempre hay bacterias que están ahí como sobresalen del resto, y las encontramos con varias estructuras más. Una estructura ligada a la gram negativa es la cápsula. Las bacterias positivas no tienen cápsula propiamente tal. Puede que exista alguna capa delgada que las protege. Ayer hablamos un poco, se mencionó en clase, el neumococo. Entonces, el neumococo es una bacteria gram positiva, pero ese neumococo tiene una cápsula que es muy similar a de las gram negativas, pero eso no significa que todos los neumococos o todas las positivas tienen cápsula. No, es justamente ese microorganismo, y ese es como el especial del grupo que tiene ciertas estructuras. Nosotros cuando encontramos esta bacteria, uno dice el neumococo que se cree negativo porque tiene una estructura, o la negativa que se cree positiva. Entonces como que hacemos algunos juegos como de palabras con esos grupos. La diferencia de la cápsula es que no, con la endospora que nosotros revisamos recién, no se forma desde dentro de la célula. Es una estructura de protección básicamente. Es de origen proteínico, o algunas son con algunos residuos de glúcido. Es muy bien organizado y se puede degradar en algún momento. Entonces, básicamente las bacterias que la usan para entrar al huésped o al hospedero, y para que el sistema inmunológico del humano, en este caso del animal, no lo lea, no lo elimine de entrada. Pero también es un elemento que nosotros conocemos como mimetizador celular. Eso significa que puede moverse un poquito y a veces autoconvocar el sistema inmunológico. Por lo tanto, una de las bacterias más conocidas, y es una de las más patógenas del grupo, se llama Klebsiella pneumoniae. Entonces, Klebsiella pneumoniae es de origen negativo,
tiene todo lo que una negativa puede tener, más una estructura facultativa que es la cápsula. Esta es una placa de Petri y estos son los crecimientos poblacionales que hace Klebsiella. Nosotros tenemos, siempre cuando hablamos de bacterias y cuando hablamos de bacterias en el laboratorio, nosotros decimos mucho, es una bacteria muy bonita, es muy lindo su crecimiento en tal o cual medio de cultivo. Ustedes no lo van a entender mucho todavía, pero sí son crecimientos muy bonitos. Los colores que las bacterias te entregan en una placa de Petri son colores que llaman mucho la atención. Y esta se reconoce porque es un color rosado intenso, bastante particular. No todas son de este color, hay de muchos colores, pero esta en particular es muy bonita. Y acá uno muestra una citología donde se establece la presencia de la cápsula. En teoría, en los laboratorios van a ir viendo que hay distintas maneras de teñir una bacteria. Teñir su estructura como un bacilo o como una cocácea, pero también teñir sus estructuras particulares. Yo puedo teñir flagelo y empezar a medir, primero, evidenciar la presencia del flagelo. Segundo, medir el flagelo y hacer ciertas diferencias de inhibición de ese flagelo, solamente con tinciones. Con la cápsula y con la endospora pasa lo mismo, eso lo van a ver en los laboratorios. La cápsula se tiñe con tinta china. La estructura proteínica del componente principal de la cápsula tiene es muy afín con la tinta china. Entonces, uno, al hacer un preparado de la bacteria, agregas la tinta china por unos 5 minutos y luego uno puede observar al microscopio, ¿cierto? Con la tinción que van a ver en el laboratorio, con una tinción que se llama tinción de Gram. La célula baciliforme, ¿cierto? El bacilo se tiñe rosadito y el borde de la cápsula se tiñe negro, pero no la cápsula completa. La tinta china no logra atravesar el grosor de la cápsula, solamente queda adherida al borde externo. Entonces, si ustedes se fijan, si tú ves acá el bacilo rojito y ves una zona transparente, ese es el grosor de la cápsula. Y el borde de la cápsula es lo que uno va observando. Entonces, me hace contraste y me permite observar la cápsula y me permite ver si el bacilo está en buenas condiciones en términos de protección. Es un bacilo muy pequeño, este Klebsiella, y aquí cuando ya lo veo un poquito más largo, ¿cierto? Aquí tengo un ancho y un largo, lo puedo ver que ya es una célula totalmente madura, pero acá está mucho más pequeño, por lo tanto está en los primeros estadios de formación. Entonces, ¿por qué es tan importante esta estructura para este grupo bacteriano y para esta especie en particular? Porque si yo veo el nombre y me dice Neumoniae, algo relacionado al sistema inmunológico y relacionado al sistema respiratorio alto tiene que tener. Entonces, cuando uno lee las funciones de la cápsula, me dice que son 3 principales de interés para nosotros. Protección a condiciones adversas y adhesión. Entonces, si yo lo voy leyendo como estructura particular, condiciones adversas, perfecto, protege al bacilo del ambiente. Adhesión, la misma cápsula permite, es una cápsula glúcida y eso significa con un entrecruzamiento de proteína, hace que se pegue a algo. ¿Y dónde se va a pegar? Al epitelio pulmonar. Me dice que es antifagocitaria. Entonces, Klebsiella es súper cruel lo que hace con el sistema inmunológico, porque en algún momento la cápsula deja, ¿cierto?, que actúe el fagolisosoma. El fagolisosoma es una unidad que combina, ¿cierto?, el fagocito con las enzimas hidrolíticas que tiene para destruir a las bacterias. Entonces, lo que hace Klebsiella, ella necesita llegar rápidamente al tejido pulmonar y lo que hace es dejar que todo el fagolisosoma, que todos los fagocitos y los macrófagos la engullan. Y una vez que la engulleron, libera desde la cápsula una cantidad de proteínas hidrolíticas
que matan a la célula defensora. Se destruye la cápsula, se destruye la célula defensora, pero el bacilo que está dentro sale raudo y veloz, ¿cierto? Sin ningún seguimiento a realizar la infección que sabe provocar en el huésped. Por lo tanto, cuando uno dice que una estructura es antifagocitaria, significa que actúa en contra del sistema inmunológico y generalmente hace casi un caballo de Troya en el sistema y actúa como yo lo acabo de indicar. El decir que una estructura evite el conocimiento de los anticuerpos hace que el anticuerpo no la pueda reconocer porque no tiene sabe que hay una señal externa, pero no tiene dónde unirse a la célula porque está protegida. Por lo tanto, la endospora y la cápsula son elementos que protegen a las bacterias que lo presentan en la destrucción del sistema inmunológico, tanto de los humanos como de los animales. Por lo tanto, se les reconoce que estas bacterias ya tienen un nivel distinto de virulencia. No es cualquier bacteria. Si ya tienen endospora, si ya tienen cápsula, además de todo lo que tiene una gram negativa, acuérdense que las gram negativas combinaban una segunda membrana, eso generaba automáticamente un espacio periplásmico, por lo tanto, el daño en el hospedero que puede hacer una gram negativa, dejando su cápsula atrás, es súper grave también. Por lo tanto, ahí nosotros podemos ir conociendo un poquito más de lo que se tratan las bacterias y cómo van trabajando. ¿Consultas hasta acá? ¿Nada? Ok. ¿No? Ya. Entonces, con esto nosotros terminamos un poco lo que es estructura general. Sí, me gustaría que trabajaran dos conceptos bien importantes para cerrar el contenido de estructura. Entonces, hay unas preguntas de repaso y esto va a permitir que ingresen al capítulo, que trabajen el capítulo, que lo lean con detenimiento, un poco más organizado, ¿cierto? Y trabajando dos preguntas. ¿Cuáles son las preguntas? Pregunta 1. Conociendo toda la estructura que nosotros hemos revisado. ¿Cuál es la importancia clínica de las porinas bacterianas? Y ahí hay que irse a uno de los grupos, positivos o negativos. ¿Y cómo podría usted eliminar la formación de la pared celular en una bacteria? Entonces, estas preguntas hay que responderlas con un fundamento. Y para realizar el fundamento hay que leer críticamente el capítulo de estructura. Entonces, voy a dejar de compartir. Entonces, la actividad es la siguiente. Nosotros tenemos el próximo lunes 12 es feriado. Por lo tanto, el martes 13 va a ser una clase asincrónica. Ustedes se van a dedicar a revisar el capítulo de estructura, van a responder estas preguntas para hacer el repaso formal del capítulo. Y yo voy a voy a abrir la sala, pero solamente si es que tienen dudas o consultas, ingresan y la idea es que ocupen ese tiempo en repasar el capítulo para nosotros iniciar en la próxima clase un contenido ya asociado solo a nutrición. No volvemos al capítulo, ¿ok? ¿Profe? Sí, profe. ¿Profe, con el capítulo se refiere al del Brock? Sí, al capítulo de su texto guía. ¿Pueden Ah, ya. mandarnos el link? Sí, ¿O ya sí, lo mandó ayer? sí, no, ayer la plataforma no me dejó enviarlo, así es que lo voy a tener. Mándelo. Sí, se los voy a enviar ahora para que lo puedan descargar. ¿Ok? Así que Ya, profe. están claritas las indicaciones, tienen un día para complementar, para ir avanzando en nutrición. ¿Ok? Profe, yo sí tenía una pregunta sobre la materia. Dígame. Era que si todas las bacterias, todos los tipos así como todas, pueden ser patógenas o hay algunas que derechamente no causan nada en ningún momento. Sí, hay un alto porcentaje de que no se les reconoce habilidades de generar daño. Si uno lo tuviera que hacer como en porcentaje, el 50% es bueno, el 50% de las bacterias son buenas y el 50% de las bacterias son malas. Pero dentro de ese 50% malas,
como el 10% es como las más patógenas. El resto logra vivir en una relación ecológica de simbiosis con el hospedero. Así es que si están las condiciones, obviamente un procarionte va a realizar la pega, pero si vive en equilibrio con el hospedero y con el ambiente, no debería expresar ningún proceso virulento ni generar complicaciones. Ya, gracias. Ok, Eliezer. ¿Alguien más? Profesora, eso Cuéntame, Felipe. del nombre de la Klebsiella pneumoniae, el neumoniae es porque actúa a nivel de los pulmones, ¿no? Del sistema Tipo, respiratorio. genera neumonía Sí, es que me sé la súper neumonía. compleja. Sí, por eso se van a dar cuenta que muchos nombres de algunas bacterias están ligadas como a sus procesos patológicos. El neumococo que hablábamos ayer es un neumococo de neuma, de generar una acumulación de líquido en el pulmón. Ese es un neumotórax. Entonces, como es la que lo provoca, empiezan a ajustar sus nombres para que uno diga, cuando te dicen, ojo que hay una infección, por ejemplo, los neumococos son súper clásicos de generar infecciones durante el invierno en niños. Entonces, cuando dice, hay una vacuna, y para los adultos mayores hay una vacuna para el neumococo, se vacunan para la influenza y además se hace una vacunación por neumococo porque son es la población más principal que afecta a los neumococos. Entonces, cuando uno dice, oye, esta persona está con un proceso neumocócico o neumococo, uno dice, ojo, es contagioso, es súper agresivo al huésped, te deja los pulmones, pero mal. La Klebsiella hace lo mismo. Entonces, es complejo. Lo bueno que hay tratamientos, pero son súper largos. Por lo mismo que tiene, es difícil eliminarla por la cápsula. ¿Es Y oportunista esa, la Klebsiella o no? Que me salía en internet, no sé si sería verdad. es que, a ver, es oportunista, pero depende de las características del hospedero. Porque, por ejemplo, si veamos, un individuo de, no sé, 40 años, ponte tú, que no tenga hábitos como que no es fumador, que no tiene una enfermedad sistémica o una enfermedad de base, diabetes, etcétera, y se enferma de neumonía por Klebsiella, su cuadro va a ser como bien controlado, va a pasar la infección, va a haber antibióticos, se va a recuperar bien. Pero en el caso que tuvieses tú, que esa misma infección fuese en un adulto mayor, por ejemplo, que está con problemas, no sé, de hipertensión o de diabetes, que son las enfermedades de base, puede que se enganche un poco más porque más que va a actuar además como bacteria que genera el cuadro, ella no va a actuar como oportunista porque va a dar el pie para que otras bacterias actúen como oportunistas. Entonces, en la mayoría de los casos, en esas personas más adultas, uno tiene una infección polimicrobiana, es decir, 2 o 3 bacterias actuando con distintas infecciones o afecciones en el mismo paciente. Pero darle como oportunista, la Klebsiella es patógena 100%, no tiene como rasgo oportunista. Ya, profe. ¿Ok? Entonces, sí, vean dónde googlean, vean las fuentes, porque si son artículos científicos, si ahí uno los lee como dice, ya, y me voy a la bibliografía, ¿de dónde sacaron esa cita? Porque si ustedes hagan el ejercicio, googleen cualquier cosa en microbiología y les va a aparecer un montón de información. Y ahora hay que ir viendo, sí, o sea, pero millones y millones la red. Ahora hay que ver cuánta de esa información es real, cuánta de esa información es contrastada. Entonces, no estoy diciendo que no lo hagan, pero háganlo y confirmemos con el texto, siempre. ¿Ok? Pero vamos a ir conociendo más bacterias. Hoy día hay un montón de mitos que nosotros podemos ir bajando con el conocimiento de las bacterias. Y última actividad, van a tener que buscar quién es, cómo está ligado Pasteur al desarrollo de las endosporas y a la eliminación de bacterias que generen endosporas.
yo lo mencioné en la última clase, así es que ahí busquen un poquito y vean quién es el amigo de Pasteur, que lo ayudó un poco a controlar las bacterias que presentan endospora. A ver qué investigan y lo conversamos en la clase siguiente. En temporalidad, no nos vamos a ver en 2 semanas, ¿ah? Así es que tienen 2 semanas para leer el capítulo, para preparar las preguntas para cerrar estructura, para terminar la tarea de Koch y para investigar del amigo de Pasteur ligado a la destrucción de bacterias que presentan endospora. Así que tienen harta pega, pero tienen tiempo. ¿Ok? Ok. Conste, tienen la semana del 12 y tienen la semana del 19, que es la semana de receso docente. Y el 26 nos volvemos a ver. Y ahí, como dicen por ahí, con todo. ¿Compromiso? Sí. Sí, compromiso. Sí, compromiso. Me parece. Como buenos estudiantes de Pedagogía en Biología y Ciencias Naturales. Ok, mis estimados futuros colegas. Cualquier consulta que requieran, me pueden enviar un mail, ningún problema. Ahí lo puedo responder vía mail. Así es que vamos a estar en contacto, ¿vale? Ya, profe. Ya, profe. Vale. Ya, pues chiquillos, que tengan súper buen resto de semana, que les vaya súper bien, cuídense harto y nos estamos viendo.